Listo, ¿ya ahí ven mi pantalla? Sí, Va. Entonces ya comenzamos, doctor. sí, adelante, pues ya somos, ¿qué? 25, ¿no? 25 y ya son las 8:05, pues ya, adelante. Está bien. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo soy Martín y vamos a presentar el tema de hemorragia genital anormal y uterina disfuncional. ¿Sí puedes dar un clic, por favor? Bueno, en cuanto a los objetivos, vamos a tener que exponer el grado, más bien el sangrado uterino anormal como un motivo común y esperado de la consulta en ginecología, reconocer las diferentes etiologías del sangrado uterino anormal, conocer la fisiopatología general y determinar el manejo del mismo en un contexto de atención primaria. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el contenido que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando de lo que es el sangrado uterino anormal, pues vamos a hablar que es cualquier alteración en lo que es la frecuencia, regularidad, duración y volumen del sangrado uterino anormal. Eso bien, incluye también el sangrado intermenstrual y el sangrado producido ya sea por el uso de esteroides gonadales y ya sea por diferentes vías de administración, y su origen puede ser de tipo anatómico o disfuncional. Esto principalmente viene clasificado en la guía de práctica clínica, y también encontré que el sangrado uterino anormal puede ser clasificado como agudo y crónico, esto dependiendo de la cantidad que surja inmediatamente en el evento. Es decir, en un sangrado agudo tiende a ser más drástico en comparación con un sangrado crónico, ¿no? Que normalmente la paciente ya está acostumbrada a eso y bueno, tendría datos más específicos como anemia, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos otro concepto que viene en la guía de práctica clínica, que es lo que es la hemorragia uterina normal, que básicamente es el sangrado uterino anormal, pero en una presentación más drástica, lo que ya hablábamos de un sangrado de tipo agudo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, para hablar de sangrado uterino anormal, tenemos que hablar primero de qué es la normalidad, ¿no? Vamos a ver que el sangrado menstrual se divide en cuatro, más bien tiene cuatro criterios que lo van a determinar de esta forma. Ya sea la regularidad, el volumen, la frecuencia y la duración en sus respectivos valores que aquí les anoto, pero todo esto tiene que ser en ausencia de lo que se determina en el embarazo, ¿no? Y además, también se mencionaba que en ausencia de uso de anticonceptivos hormonales. Y bueno, cualquier variación en estos parámetros, vamos a ver que tendrá diferentes nombres que, bueno, comúnmente nosotros ya deberíamos conocer, pero que no está por demás mencionar que en la duración vamos a hablar de una polimenorrea u oligomenorrea. En cuanto a volumen, vamos a hablar de hipermenorrea e hipomenorrea, en frecuencia de proyo y opsomenorrea, y en el término de amenorrea, encontré que puede ser clasificado de dos formas dependiendo del autor, que digamos cuando es un sangrado de tipo cíclico, pero que se engloba en una amenorrea, esta va a establecerse a partir de los 3 meses, pero cuando es un sangrado de tipo irregular, esta se va a estar clasificada a partir de los 6 meses. Tendría una discrepancia, pero cualquiera de los dos términos es aceptado. Siguiente, por favor. ¿A ustedes ya les cambió? Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar también de lo que es el término causar ciertas confusiones en cuanto a su terminología. Sin embargo, no está de más conocer a qué se refieren cada uno de esos términos.
La menorragia se refiere a una menstruación cíclica y duradera o profusa, y la metrorragia se refiere a lo que se conoce como sangrado intermenstrual. Estas pueden ser inclusive solapadas entre sí, hablándose entonces de una menometrorragia. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la epidemiología, vamos a conocer que, bueno, este es un trastorno básicamente muy común en la consulta ginecológica, hablándose que después de las infecciones cervicouterinas, vamos a hablar que va a ser la causa más común de consulta, ¿no? Asimismo, en México se piensa que anualmente 6 millones de mujeres atienden esta problemática en la consulta ginecológica. Asimismo, entre el 9 y 14% de las mujeres en edad reproductiva han tenido ciclos de tipo hipermenorreicos, aunque se piensa que se está subestimando estos valores porque muchas mujeres realmente no acuden al servicio, debido a que pues, ya han normalizado esto en su día a día. Asimismo, en Estados Unidos se registran cerca de lo que son 600,000 histerectomías anuales con motivo de hipermenorrea. Siguiente, por favor. Y bueno, ok, muchas gracias. En cuanto a lo que son, lo más importante de este tema es la clasificación de acuerdo a la etiología o los motivos de sangrado uterino anormal. Para esto vamos a tener que la FIGO se ha reunido en varias ocasiones, pero en la segunda instancia ha convocado y ha establecido lo que es la mnemotecnia Palmcoin, que básicamente vamos a recordarla como una palma de la mano y una moneda, ¿no? Por su significado en inglés. Asimismo, vamos a tener que estas alteraciones tienen dos partes, ¿no? Lo que son las alteraciones estructurales y las alteraciones disfuncionales propiamente dichas. Estos, bueno, se refiere en primera instancia a lo que son las alteraciones estructurales, en lo que son pólipos, adenomiosis, leiomioma y algún tipo de malignidad. Digamos que para no ahondar mucho en este tema, solamente les voy a hablar de manera general a qué se refiere cada una de estas alteraciones. Bueno, hablando de que un pólipo básicamente es un crecimiento de lo que es tanto el estroma, el epitelio y las glándulas del endometrio, que tienden a ser en su mayoría de tipo benignas. Se piensa que alrededor de menos del 5% tienden a evolucionar a malignidad. Sin embargo, bueno, siempre que haya existencia de pólipos que generen algún tipo de alteración, pues se recomienda su extirpación quirúrgica, ¿no? Por medio de la polipectomía. Asimismo, tenemos lo que es la adenomiosis, que básicamente es la presencia de tejido endometrial en lo que es el miometrio, ¿no? Bueno, va a producir cierto crecimiento uterino que va a influenciar directamente en trastornos de tipo metrorrágicos, ¿no? También tenemos los leiomiomas, que básicamente son crecidos de tipo muscular, crecimientos de tipo benigno en su mayoría, que, bueno, de acuerdo a su localización vamos a tener ciertas nomenclaturas, ¿no? Ya háblese de submucoso, de pediculados, digamos, si se ubican en lo que es la entrada del cervix, van a hablarse inclusive como abortivos, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la ubicación de estos va a ser el abordaje del leiomioma, ¿no? Para su extirpación, ya que en su mayoría estos pueden causar alteraciones de tipo estabilización hemodinámicas. Y bueno, básicamente en malignidad hablamos de varios tipos, ¿no? Háblese de cáncer cervicouterino o cáncer endometrial, que son las dos neoplasias más comunes bueno, en este abordaje. Asimismo, tenemos también lo que son las alteraciones disfuncionales. En cuanto a la coagulopatía, cabe mencionar que estas principalmente se diagnostican en una edad temprana y que de las de mayor importancia va a ser la enfermedad de von Willebrand,
que básicamente se diagnostica en su mayoría en mujeres jóvenes que tienen ciertas características como antecedentes heredofamiliares de este tipo y que básicamente se piensa, sospecha de estas mismas en, digamos, ciertas intervenciones, por ejemplo, en intervenciones dentarias donde haya antecedente de algún tipo de hemorragia o cualquier tipo de intervención. Asimismo, presencia de equimosis, epistaxis comunes y frecuentes, bueno, van a hacer pensar de que un diagnóstico de coagulopatías, ¿no? Y bueno, también tenemos disfunción ovulatoria, que básicamente el mayor representante de estos va a ser el síndrome ovario poliquístico, que bueno, como hemos visto anteriormente, bueno, va a ser un síndrome muy común en mujeres con ciertas características, ¿no? Háblese de mujeres con sobrepeso u obesidad y que asimismo tienen ciertas características de hiperandrogenismo, ¿no? También tenemos alteraciones endometriales, iatrogénicas y no clasificables, que dentro de estas, bueno, para no ahondar mucho en el tema, en las iatrogénicas comúnmente se le asocia lo que es el uso de métodos anticonceptivos sin, digamos, una explicación al paciente de lo que es los efectos secundarios de los mismos. Asimismo, tenemos las no clasificables, que básicamente corresponden principalmente a malformaciones arteriovenosas y lo que es hipertrofia de endometrio y defectos uterinos, ¿no? Principalmente. Y bueno, otra clasificación que encontré básicamente es por anatomía, que básicamente esta vamos a tener que abordar al paciente primeramente de forma, mediante la inspección, está ahondando primeramente en una inspección exterior y yendo profundizando, es decir, empezamos por la vulva, la vagina, con el cérvix, el útero y posteriormente con algún tipo de disfunción ovulatoria. De estas vamos a clasificarlas en dos tipos, en causas benignas, hablándose de inflamatorias o infecciosas y nódulos, y también en malignas, hablando de algún tipo de cáncer. Siguiente, por favor. Ok, en la fisiopatología se habla más que nada de una fisiopatología general, hablando principalmente de lo que es el ciclo menstrual normal, ¿no? Bueno, de esto vamos a solo a hablar ciertos puntos clave que básicamente, bueno, sabemos que está determinado por un eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, que, bueno, intervienen ciertos factores importantes, de los cuales para la menstruación vamos a hablar de dos principales, que son los esteroides y la progesterona, ¿no? Y esto es bueno, dividen al ciclo en dos, que básicamente lo que importa aquí es la actuación de cada uno en el crecimiento e hipertrofia y desprendimiento de lo que es el endometrio, ¿no? Hablándose de cada uno en su ciclo, pero aquí digamos que los que medían directamente las anormalidades, se le ha puntualizado mucha importancia a lo que son los gestágenos, porque la progesterona básicamente lo que hace es desestabilizar por medio de ciertas proteínas líticas lo que es la matriz extracelular del endometrio y con esto hacer posible su caída, ¿no? Su desprendimiento cíclico. Entonces, aquí hablaríamos de una fisiopatología de tipo funcional. En las anomalías estructurales tendrían otra fisiopatología determinada por cada una de las causas ya explicadas. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a tener que, de acuerdo a la clínica, vamos a hablar de, digamos, qué vamos a usar como herramienta diagnóstica, ¿no? Como en todo vamos a utilizar tanto la anamnesis como la exploración física, pero en este caso fungen un papel demasiado importante la anamnesis, porque de esta vamos a obtener directamente las características del sangrado, ¿no? Los antecedentes que se deban de tener. Háblese, por ejemplo, de características de la menarquía, a qué edad comenzó, qué características tenía en cuanto a volumen y duración. También vamos a hablar de fecha de última menstruación, en este caso más que nada para descartar lo que es el embarazo. También vamos a hablar de lo que es la descripción del patrón menstrual actual
el uso de métodos anticonceptivos, presencia de sangrado intermenstrual o postcoital, que estos nos hablarían principalmente de ciertas patologías, ¿no? Es muy clásico hablar, por ejemplo, de poliposis, que en el caso de sangrado postcoital, ¿no? Es un pequeño ejemplo del mismo. También tenemos síntomas premenstruales, que nos hablarían más que nada de patologías de tipo ovulatoria, también dismenorrea, dispareunia. También hay que averiguar importantemente de dónde es el origen del sangrado, ¿no? Porque más que nada cuando son personas que inician en la menarquía y personas mayores, vamos a ver que normalmente confunden el sangrado de origen gastrointestinal, háblese por ejemplo de hemorroides o sangrado de origen genitourinario, bueno, ellas confunden con el ciclo menstrual. También, bueno, se encuentra que estos tienen ciertas características en común porque, digamos, una alteración de tipo infecciosa en el tracto genitourinario puede causar algún tipo de sangrado uterino disfuncional, y por el traspaso de la infección también puede causar ciertas anomalías en el tracto urinario, ¿no? Algún ejemplo del mismo. También tenemos factores desencadenantes. Es muy común, por ejemplo, en la infancia, que las niñas introduzcan objetos extraños o que surja algún tipo de trauma, digamos, iban en una bicicleta y se golpearon, o también algún tipo de abuso, incluyendo el coito. También tenemos que enfocar el tipo de antecedentes, ¿no? Digamos, en coagulopatías, en cáncer y miomatosis, vamos a ver el antecedente heredofamiliar. En cuanto a la ingesta de fármacos que podrían causar la hemorragia, que posteriormente vamos a analizar. Y bueno, la cirugía obstétrica y ginecológica, que podría tener ciertas anomalías arteriovenosas, ¿no? Sí, ¿le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, en cuanto a la guía de práctica clínica, marca estos medicamentos como los principales causantes de sangrado uterino disfuncional. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a tener que interrogar ciertas características de la paciente en ese momento para determinar si representa una urgencia inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, datos sugestivos de anemia, historia sexual y reproductiva, impacto social y de la calidad de vida, también descartar embarazos, síntomas sugestivos o causas de sangrado sistémico, y síntomas asociados, háblese de lo que hablaba anteriormente, de síntomas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a las edades, ¿sí le puedes ir dando clic poco a poco, por favor? Hablando de la infancia, vamos a hablar de que normalmente una paciente, perdón, que surja con lo que es sangrado uterino anormal en la edad de la infancia, pues en todo caso siempre va a ser una normalidad, ¿no? Porque una niña no debería de menstruar para empezar. También vamos a ver que esto siempre, la mayoría de las veces va a tener que ver con alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis, porque puede tender a darnos datos sugestivos de, por ejemplo, digamos, madurez acelerada. Y bueno, ¿le puedes dar un clic, por favor? En cuanto a lo que es la adolescencia, vamos a ver que de acuerdo a las características de estos, vamos a sospechar de infecciones de transmisión sexual o defectos de la coagulación, como ya les había mencionado, ¿no? También hay que investigar las posibilidades del embarazo. ¿Le puedes dar un clic, por favor? En cuanto a la edad reproductiva, bueno, lo que vamos a descartar primeramente, pues como es edad reproductiva, pues el embarazo, ¿no? También vamos a ver enfermedades de transmisión sexual, y bueno, aquí ya tenemos que indagar más en lo que son padecimientos que aumentan con la edad. Háblese, por ejemplo, de los pólipos y los leiomiomas, ¿no? Siguiente, por favor. Alrededor de lo que es la perimenopausia, vamos a indagar un poquito más en estos dos últimos que habíamos hablado, los leiomiomas y los pólipos endometriales, pero también hay que como investigar antecedentes heredofamiliares de alteraciones malignas y benignas. Háblese, por ejemplo, del cáncer endometrial, que es muy común alrededor de los 45 años o más, ¿no?
Siguiente, por favor. Y bueno, en la posmenopausia se habla que aquí presentan entre la perimenopausia y posmenopausia la mayor cantidad de pacientes con sangrado uterino anormal. Entonces, es común ver que pacientes de esta edad van a acudir frecuentemente a nuestro consultorio con motivo de sangrado uterino, ¿no? Y bueno, entre estos vamos a descartar principalmente lo que son las neoplasias, háblese de cáncer cervicouterino o cáncer endometrial, ¿no? Porque esta es la edad en donde hay mayor frecuencia y bueno, no está de más prevenir, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, la exploración física. Primeramente, vamos a ver lo que es la exploración física como tal, basándonos primeramente en cómo llega la paciente, ¿no? Si llega hipotónica, si llega hipotérmica, perdón, bueno, vamos a tener que darle un abordaje diferente, ¿no? Porque inclusive puede que necesite algún tipo de transfusión si ya tiene un sangrado así muy profuso, ¿no? También vamos a determinar, bueno, si ya vienen una situación de salud más estable, bueno, vamos a determinar lo que es la estatura y el peso, ¿no? Háblese, por ejemplo, de alteraciones menstruales que van relacionadas con la nutrición. Asimismo, vamos a ver alteraciones sistémicas como son patologías tiroideas, ¿no? Que estas son clásicas para lo que es alteraciones del ciclo menstrual. También vamos a tener que indagar un poquito en alteraciones dermatológicas, porque como podemos ver, puede haber presencia de múltiples alteraciones hematológicas, como equimosis frecuentes, o este hallazgo que podemos encontrar de la acantosis nigricans, que podría ser algún dato que nos guiaría, por ejemplo, a síndrome de ovario poliquístico. Asimismo, bueno, lo que más importa va a ser la exploración ginecológica, mediante exploración armada y bueno, la inspección directa, ¿no? Asimismo, la palpación del abdomen en presencia de algún tipo de masas. Siguiente, por favor. Bueno, también la valoración del sangrado uterino se ha visto que este es un proceso un poco complejo, más que nada por el aspecto de que para el método directo, por la evaluación de Hallberg, bueno, aquí tenemos que utilizar ciertas sustancias que no están al alcance de todos los hospitales. Entonces, normalmente se media por métodos indirectos. Háblese de el esquema pictórico de sangrado menstrual, ¿no? ¿Le puedes dar un clic, por favor? Que básicamente es el que viene en su guía de práctica clínica, que, bueno, vamos a hablar que vamos a determinar cómo es el sangrado, ¿no? Preguntarle a la paciente si usa tampón o toalla femenina, sabiendo que en promedio un tampón absorbe aproximadamente 5 mililitros y una toalla femenina 15 mililitros. Estos son datos que luego llegan a preguntar en los exámenes y bueno, no está por demás anotarlos. También tenemos que este cuadro va a tener un cierto puntaje, ¿no? Que si sobrepasa los 100 puntos, bueno, vamos a indicar directamente algún tipo de menorragia. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, también se le puede indicar a la paciente que, digamos, anote mes con mes cómo es su sangrado, ¿no? Cómo es su menstruación, con qué volumen, en qué frecuencia y los demás parámetros que ya hemos evaluado. Siguiente, por favor. Y bueno, el proceso diagnóstico. Ya habíamos hablado que se debe de hacer una exploración física y una anamnesis minuciosa, pero hay que corroborar siempre los datos, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Con pruebas complementarias, hablando de lo que es imagenología y microscopía en las primeras instancias, así como laboratorios, ¿no? En lo que es imagenología, vamos a hablar que el más útil es el ultrasonido transvaginal, asimismo la histeroscopía, algún tipo de biopsia en caso de que sospechemos de algún tipo de endometritis, cáncer endometrial, por ejemplo, o también preparados en fresco, como son en caso de que sospechemos de alguna infección de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? También estudios citológicos como el Papa Nicolau en descarte de ciertas anomalías cervicuterinas. ¿Le puedes dar algunos clics, por favor?
Y bueno, en lo que es la primera imagen, aquí les muestro aquí rápidamente lo que es un mioma transmural, que bueno, tiene las características clásicas del mismo. En la segunda imagen podemos ver pólipos uterinos. Y bueno, le puedes dar un clic, por favor. Es importante conocer cuál es la metodología por la cual nosotros obtendremos la biopsia, ¿no? Aquí se utilizará un catéter fino que se introducirá a través eh, del útero hasta topar con el fondo. Luego se hará una pequeña succión y se girará esta pequeña cánula para después extraer la muestra, ¿no? Y bueno, este es un procedimiento a ciegas, pero bueno, se puede hacer inclusive guiado, ¿no? Por lo que es la histeroscopia, pero bueno, esos son temas de otro día. Siguiente, por favor. Y bueno, por laboratorio, más que nada para descarte, vamos a utilizar lo que es la biometría hemática completa, fijándonos mucho en lo que son los eritrocitos y las plaquetas para descartar algún tipo de coagulopatía, así como el grupo ABO y RH en caso de que la paciente requiera en ese momento algún tipo de transfusión, prueba de trastorno de coagulación, una prueba inmunológica de embarazo para descartar siempre el embarazo, pruebas de función tiroidea, perfil androgénico, perfil hormonal en general femenino que pedimos siempre FSH, LH y prolactina para descartar ciertas patologías como la hiperprolactinemia, por ejemplo. Y bueno, también tenemos pruebas de función hepática y renales que nos hablarían de una patología secundaria, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, bueno, va a fijar 3 objetivos. Primeramente, vamos a agarrar y, bueno, hay que controlar directamente el sangrado inmediato, ¿no? Si viene la paciente muy inestable, pues hay que tratar de inmediatamente eso. Asimismo, vamos a tratar de reducir los posibles episodios subsecuentes. Y, bueno, en cuyo caso sea necesario, vamos a utilizar el manejo quirúrgico. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, según la guía de práctica clínica, vamos a hablar de un tratamiento más que nada enfocado a lo que son las anomalías no anatómicas, es decir, las disfuncionales, porque las anatómicas normalmente tienden a ser tratadas quirúrgicamente. Entonces, bueno, el tratamiento va a ir individualizado de acuerdo a la patología, pero en cuanto al tratamiento de las anomalías disfuncionales, vamos a tomar en cuenta el tratamiento médico, ¿no? Hablándose de un tratamiento hormonal y no hormonal. En el tratamiento no hormonal se ha establecido que los antiinflamatorios no esteroideos, pues básicamente van a ser la primera línea, ¿no? Y hacia un lado en antifibrinolíticos como el tamoxifeno, que básicamente nos van a ayudar a controlar ciertas patologías. En tratamiento Se perdió el sonido, ¿eh? Sí, creo que se le cortó su internet. Si quieres, quita la cámara para ver si corre más rápido tu internet. Perdón, creo que me sacó. Bueno, aquí, bueno, ¿ya me escuchan? Perdón que nada. Sí, 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 se ya escucha bien, gracias. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí en tratamiento no hormonal les puse los 3 ejemplos más, de más fácil acceso que vamos a utilizar, ¿no? El naproxeno, diclofenaco y la endometacina, que prácticamente estos se pueden inclusive facilitar en el seguro popular, digo, en el seguro social. Y bueno, aquí tenemos las respectivas posologías, ¿no? También en el tratamiento hormonal se ha visto que anticonceptivos orales como el etiliestradiol, también medroxiprogesterona, también el DIU de levonorgestrel o el ácido tranexámico que
habíamos hablado que es un inhibidor de fibrinolisis, que, bueno, estos van a fungir directamente como un tratamiento de segunda línea, ¿no? Primero vamos a empezar con un tratamiento no hormonal. Si no sirve por 3 ciclos, bueno, vamos a experimentar con un tratamiento hormonal. Si no funciona, vamos a utilizar un anticonceptivo combinado más un AINE, pero si esto ya no funciona, bueno, vamos a utilizar otros métodos, por ejemplo, la terapia quirúrgica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí vienen otra tabla que encontré en el Williams, que básicamente tiene los mismos medicamentos, pero con diferentes posologías. Bueno, aquí por si lo quieren revisar posteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico va a tener sus respectivas indicaciones, ¿no? No nada más podemos mandar a cirugía cualquiera que se nos antoje. Vamos a ver que cuando falle el tratamiento médico, como ya había mencionado, cuando haya contraindicaciones del uso de fármacos, por ejemplo, en el caso de que haya algún tipo de alergia, cuando haya alteraciones hemodinámicas que ya comprometan directamente la vida de la paciente, cuando haya impacto en la calidad de vida, cuando haya algún tipo de patología asociada, háblese, por ejemplo, de un tipo de cáncer o algún tipo de deseo de la paciente que, bueno, quiera mejorar su calidad de vida y su calidad de vida y salud sexual, ¿no? Y bueno, dentro de algunos abordajes que podemos hablar, vamos a tener lo que es la ablación de las arterias uterinas. Vamos a hablar también de la miomectomía. Y bueno, un procedimiento bastante interesante, que como es la del video que les muestro, la polipectomía. También la ablación con balón endometrial. Y bueno, en última instancia, ya si no funciona ninguno de estos, pues hablar de una histerectomía, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones ya para terminar el tema, vamos a hablar que el sangrado uterino anormal representa un síndrome de etiología múltiple, las cuales se pueden identificar mediante la clasificación PANCOIN de la FIGO. Si bien su diagnóstico en la mayoría se basa en una completa anamnesis y exploración física, es necesario corroborar mediante estudios auxiliares, tomando en cuenta siempre la prevalencia de la enfermedad de acuerdo a las características más comunes en nuestra paciente, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Quiero agradecer mucho la atención y si alguno de ustedes tiene alguna duda que yo pudiera contestar o el doctor me pudiera ayudar, bueno, pues aquí estamos atentos, ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Bueno, pues esta clasificación es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ¿no? Prácticamente nace para tratar de englobar a todas las pacientes que presentan un sangrado uterino anormal dentro de cualquiera de estas dos situaciones, ¿no? Que pueden ser estructurales y no estructurales, ¿no? Como su compañero lo comentó, las estructurales son las PAM y las no estructurales la COIN. Cada una de estas patologías, que lo vamos a ir viendo más adelante, de hecho, en sus historias clínicas, algunas de estas situaciones, pues las vamos englobando pues para que puedan entrar, ¿no? Hemos visto algunos pacientes con miomatosis uterinas, que entra dentro de la L de leiomiomatosis, la P de pólipos, que también es bastante frecuente, que puede ser vista también como una causa estructural. Su compañero puso unos cuadros de histeroscopía, donde se veían algunos pólipos y los estaban tratando con un resectoscopio. La M de malignidad, como el cáncer de endometrio, que también es frecuente, como lo habíamos comentado. Hay algunas que son iatrogénicas, que también lo comentó su compañero. Entonces, cada una de estas situaciones o la historia clínica de las pacientes deben de caer
dentro de alguna de estas formas de clasificación, ¿no? Esa es la importancia de conocer esta clasificación de sangrados uterinos anormales con la clasificación de Pankot, porque si no las estudiamos de esta forma nos vamos a perder y vamos a divagar en este sentido, ¿no? Hay algunas que se pueden mezclar, ¿no? O sea, puedes tener un cáncer de endometrio y una miomatosis, sí. Puedes tener un pólipo y una adenomiosis, sí. Puedes tener algún sangrado uterino disfuncional de origen ovulatorio con, no sé, con una miomatosis también, ¿no? O sea, pueden ser combinados, pero la idea es que identifiquen mediante los estudios que les fue marcando su compañero a qué grupo pueden corresponder. Principalmente, uno de los estudios que nos sirven a nosotros mucho son los ultrasonidos, que puede ser el abdominal o el transvaginal. El transvaginal tiene una sonda de 7.5 MHz y por la distancia que es más corta, tiene mayor resolución. Entonces les puede servir bastante, ¿no? No hay en todas las pacientes, sobre todo pues, las viejitas o las niñas o que tengan la vagina muy estrecha o sean vírgenes, pues no se ocupa, se usa más el abdominal, ¿no? Pero en mujeres jóvenes que ya hayan tenido relaciones sexuales o que no tengamos algún impedimento para realizar el ultrasonido transvaginal, puede servir bastante, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena exposición, hay que subirla al Google Classroom para que sirva como evidencia de que ya se dio la clase. ¿Alguna pregunta que tengan, algún comentario, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Bueno, pues muy bien. José, la diste muy bien la clase. ¿Sale? ¿A quién le toca mañana? A mi doctor. Bueno, ¿a las 8 está bien? Ujú, sí. Bueno, pues muy bien. Entonces nos vemos mañana a las 8. ¿Sale? Que descansen. Buenas noches. Hasta Bye, luego, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Hasta